Muy buenas noches, les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante para el tema de la parte consumidora, clientes o cómplices de la trata de personas, es el tema del día de hoy y para ello nuestro invitado es el doctor Óscar Montiel Torres. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias. Ya lo localizamos. Diana, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Albania, buenas noches. Bueno, entonces, en un programa anterior habíamos estado platicando con nuestro invitado sobre, y lo abordaste muy, digamos, un poco acelerado y ya casi al final del programa muy por encimita, pero de quiénes son quienes buscan los servicios de mujeres en situación de prostitución, básicamente. Entonces, sobre eso vamos a estar comentando. No sé si previo a ello, Diana o Albania quieran hacer algún comentario. Entonces, le cedemos la palabra a Óscar. Sí, pues ya ni me acuerdo que hablamos la vez pasada, pero voy a tratar de recapitular. Es decir, una de las cosas importantes es tratar de desmitificar a la prostitución y el consumo, en el caso de los hombres. Es decir, mucho se dice en las investigaciones, bueno, lo que han descubierto las investigaciones, todo el estado del arte que hace Gendes, por ejemplo, se descubre que es una sexualidad incontrolable de parte de los varones, como que esa es la justificación. Y esa justificación no las creemos porque se somatiza. Es un poco como lo argumenta Rita Laura Segato en Estructuras Elementales de la Violencia, que entrevista más o menos entre 800 y 1000 violadores que describen esta situación de por qué violan y qué sienten cuando violan. Todas las explicaciones en las entrevistas aluden a una necesidad incontrolable de satisfacer sus deseos sexuales, pero cuando hacen el acto mismo de violación se olvida. Esto nos habla de que hay una fuerza simbólica construida colectivamente. Es decir, hay unos imaginarios sociales que nos llevan a los hombres a sentir esa necesidad incontrolable, que no es natural, que es una construcción histórica que nos lleva a sentirnos dueños del cuerpo de las mujeres y poder acceder a su cuerpo en cualquier momento. Esa es la justificación principal. Podríamos decir entonces un poco que es como si fueran unas máquinas sexuales los hombres que no tienen forma de poder controlar impulsos y necesitan de estar continuamente satisfaciendo su necesidad sexual dada esa energía que no es natural, no es natural porque no, yo sé que no es natural, pero es como parte de esta construcción. Y yo no pondría a los hombres como máquinas sexuales, es decir, porque si no estaríamos justificando ese orden social de género que nos lleva, más bien lo pondría como una máquina ventrílocua, es decir, hay todo un orden social de género que nos lleva a sentirnos dueños de las mujeres, a apropiarnos de su cuerpo, y entonces el titiritero, todas esas construcciones de poder patriarcal nos llevan a hacer determinadas acciones, por eso se borra los momentos en donde los violadores ejecutan esa acción, y en el caso de los consumidores también es interesante saber cuáles son sus motivaciones y sus perfiles para empezar a desmitificar estas cosas. ¿Qué, Diana? No estoy. Bueno, entonces, si desmitificamos todas estas cosas, podemos descubrir por qué están los hombres consumiendo cuerpos de mujeres. Y lo vimos un poco la vez pasada, creo, si no mal recuerdo, que por qué surge la prostitución. La prostitución es una contención de impulsos sexuales, de desperdicios sexuales, porque el esperma que se utiliza no es para la reproducción, es decir, no es para dar vida, ni con la esposa, ni con la amante, en el caso de la poligamia, sino para exclusivamente placer. Es el desfogue sexual y social, ¿no? Sexual porque hay una expulsión de esperma, ¿no?
y la contención o descontención o la cloaca son las mujeres en situación de prostitución. Y es de un desfogue social porque está creada esta institución para eso precisamente, y cuando no es una institución para la procreación, por eso es el estigma sobre las mujeres y por eso hay esta enemistad entre las mismas mujeres. Por eso quien más sanciona las conductas de las putas son las mujeres buenas, ¿no? Porque están ahí porque les gusta, porque es la vida alegre, Y que además se sienten con la autoridad de sancionar, no solo de sancionar, sino de juzgar y de señalarlo fuertemente. Y lo que está detrás de todo esto, la justificación social, es que si no existieran las putas, los hombres en potencia podríamos violar a cuanta mujer se nos apareciera. Sí, eso sí, lo he leído varias veces. celo, Lo he leído varias veces y se lo he escuchado a muchas personas. Sí, de no existir algún lugar de prostitución y por eso también la profesión más vieja del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? El oficio más antiguo del mundo. Más antiguo del mundo. El oficio más antiguo. Yo diría que el oficio más antiguo del mundo es el de partera, porque esa función de dar vida en las mujeres es la primera crisis humana que se nos presenta de cómo ayudar a una mujer a tener hijos. El oficio más antiguo de la humanidad, visto desde el cristianismo, tal vez sí, ¿no? Como la prostitución. Y yo diría como la explotación más antigua de la humanidad, ¿no? Y bueno, un poco como para seguir con el tema, esto de por qué los hombres se convierten en clientes. Sí, esto que dices, ¿no? Pero ahorita justo recordaba que María Magdalena, cuentan las historias, ¿no? Que era prostituta, ¿no? Que era una Bueno, eso dice una parte de la historia. Bueno, eso es una parte de la historia, pero también finalmente es como una parte que viene en el imaginario católico, ¿no? Que México es un pueblo básicamente católico y está en el imaginario, ¿no? Entonces, ahorita que estabas hablando de esto, me imaginaba, y espero que nadie me haga una muñequita vudú por lo que voy a decir, pero me imaginaba como, no sé, a Jesús como andar en celo, ¿no? También, porque finalmente, bueno, esa es la representación que se le da en la historia y en las películas y en todos lados, ¿no? Entonces también, de alguna manera sí está castigado, pero de alguna manera está como... Es como siempre hubiera estado ahí. Como si lo perpetuaran, desde ponerlo como parte de algo, de alguien que estuvo con un representante de la Iglesia Católica en este caso, ¿no? Es como decir, está bien, pero también está mal, ¿no? Si te sirvo, si te bla, 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 entonces pues vamos a hacernos como de la vista gorda, ¿no? Entonces justo recordaba eso y entonces mi pregunta sería como, ¿por qué lo son? ¿Por qué existen los clientes? Fíjate que... Bueno, y en proporción, yo te preguntaría en proporción, yo creo que también hay mujeres Claro. que también pagan, por ¿no? Y muchas. Y muchas, okay. Según Leti. Entonces, no, bueno, pero quizá no es como tan abierto. Exactamente, pero al final de cuentas también eso es pagar por sexo, ¿no? Sí. ¿Tú qué podrías decir como de esa diferencia, ¿no? Como de eso? Son 5 niveles de análisis. A ver, voy a ver si poco a poco. O sea, el ejemplo está bien, ¿no? De María Magdalena. Yo lo pondría en términos más éticos. Cuando Jesús le dice a la plebe, cuando empieza a apedrearla, que aviente la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Y entonces me imagino las caras de tanto de hombres como mujeres. Sí, yo yo era su cliente, ¿no? Así, pues, ¿no? Las mujeres he pensado, he hecho cosas ligadas a la sexualidad. Es decir, estamos hablando de una forma de restricción y construcción de nuestra sexualidad, ¿no? Nuestra sexualidad es polimorfa y politrofa y podemos tener orgasmos hasta con el pensamiento, ¿no? Si no, habría que explorar la biografía de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que se decía que tenía orgasmos leyendo la Biblia, ¿no? O sea, aventándose un tirito ahí con Jesús, supongo, ¿no? Entonces eso habla de que nuestra sexualidad está más allá de lo genital, ¿no? O sea, porque los hombres pensamos en sexualidad y pensamos en sexo y pensamos en el pene, pensamos en el pene y en venirnos, ¿no? En eyacular. Esa es la sexualidad de los hombres, ¿no? No estamos educados sentimental y efectivamente para el disfrute sexual.
Y lo mismo pasa con las mujeres, porque las mujeres están hechas de y para otros, ¿no? Entonces son en función de darle placer al varón, ¿no? Ese es el tercer nivel. Con respecto tenemos que definir el tipo de clientes que hay en México. No hay investigaciones al respecto. Por ahí un artículo de un libro, La construcción social del sexo, servicio, habla de los perfiles de clientes mexicanos y aluden que los perfiles de estos hombres es que van ahí para no cometer violaciones, ¿no? Otra vez se repite el mito, ¿no? La prostitución, las putas están ahí para que yo, hombre, no viole a las mujeres y no cometa el tabú del incesto. ¿Eso es su percepción, la percepción del cliente? Eso es lo que, sí, lo que rescataron Angélica Bautista, creo que es la autora de este artículo, y es Diana Chanquia, la que rescata esto. Y también podemos ver, como en otras investigaciones, qué es lo que se dice de los clientes, por qué se construye el cliente. El cliente no podría entenderse si no vemos a su relación con la sociedad. Es decir, el cliente es un producto societal. Si no tuviéramos la sociedad que tenemos ahora, no entenderíamos el proceso de convertirse en cliente. Hay una sociedad desigual, hablando en el plano sexual, hay una sociedad constreñida en los placeres sexuales, que también eso explica un poco. Y en un estudio que hace Said Boumana en Francia, se habla de 4 tipos de clientes que puede utilizarse para, si se quieren hacer investigaciones en México, podría utilizarse ese perfil y añadir otro que yo he detectado en México, ¿no? Él habla de 4. Uno son los aislados afectivos, es decir, aquellos hombres que no pueden relacionarse con las mujeres, entonces no pueden tener novia, no pueden relacionarse y entonces van a consumir servicios sexuales. Otros son los desolados afectivos, un poco es esos hombres que han fracasado en una relación, los divorciados, los viudos, entonces este espacio les sirve para ir a satisfacer sus deseos sexuales y también tomar a las mujeres como terapeutas en estos procesos de duelo que tienen ellos. El otro es el de los consumidores, es decir, es un producto del capitalismo que ven, eso fomenta mucho los medios de comunicación, se están viendo cada rato mujeres objetivizadas, grandes senos, cinturas diminutas y grandes pompas, y luego el uso de la pornografía y todas estas cosas hacen consumidores potenciales, y entonces la prostitución satisface estos deseos consumistas. Y la otra que se me hace, el cuarto que se me hace muy interesante, son los desplazados de la igualdad. Es decir, esos hombres que tienen a mujeres como ustedes exitosas, bueno, no las pongo de ejemplo, que ellos tienen mujeres que tienen una profesión, un sueldo, una posición respetable y que no pueden dominarlas en el plano sexual y en el plano afectivo, en la vida personal, en la vida cotidiana. Entonces la prostitución se presta para esto, ¿no? Como una prostitución de más alto nivel, claro, porque sus ganancias son más altas, y entonces utilizan a estas mujeres para sentir que tienen sometidas a las mujeres, ¿no? Y agregaría un quinto, en el caso de México, de la construcción de la masculinidad del mexicano. Es decir, aquellos hombres que van invitados por sus amigos, hace como un ritual de paso para hacerte hombre, pues vas con los amigos al prostíbulo, te lleva el padrino, el padre, el tío o el grupo de amigos, y te sirve como de iniciación sexual. Y luego, cuando ya estás metido en este rollo del club de Toby, y si, bueno, en el caso de los meseros, que lo tengo más presente, o los obreros, los fines de semana son utilizados para recrear la masculinidad, tomarse las chelas, ver el espectáculo, los desnudos, y pues de repente ir con las mujeres, ¿no? Y esto depende mucho de las clases sociales, no todos tienen esos gustos, ¿no? Eso es como de fin de semana, o hay los migrantes, ¿no? Que esos tienen como necesidad no tanto de la recreación masculina, sino el desfogue sexual. Por ejemplo, decía el compa, uno de los proxenetas a los que he entrevistado, que los hombres sienten una necesidad
incontenible de satisfacerse sexualmente, y dice entonces imagínate a 30 hombres en un desierto y tienen a una Coca-Cola, pues van a matar hasta por la Coca-Cola. Y dice, esos son los sentimientos que se generan en los hombres cuando no tienen esas satisfacen esas necesidades sexuales. Y eso pasa con los migrantes, él explicaba en Estados Unidos, y la apertura del mercado en Estados Unidos, que llegan muchos migrantes veracruzanos, tlaxcaltecas, poblanos, ¿no? Que había servicios sexuales ahí, sí, pero no con las características de la demanda, o sea, del grupo de hombres que estaba demandando esos servicios sexuales, y entonces ellos vieron ese nicho, ¿no? Y él lo describe muy fácilmente, dice, pues llegan grupos de mexicanos y llegan con necesidades de alimentación, hospedaje, transporte, todo lo de servicios, y pues claro, también los servicios sexuales, y dice, y el gobierno está consciente de eso, y por eso nos permite operar, ¿no? Él operó en Nueva York, en Roosevelt, en esta zona, porque si no, pues imagínate a todos los mexicanos queriendo violar a las gringuitas, no, a las mujeres. Entonces, ¿cómo o sea, parecen mitos y todo, pero cómo se montan en estructuras sociales, y eso permite que ellos operen. Y bueno, precisamente él decía, pues por eso podemos trabajar primero en la Ciudad de México, luego en las zonas fronterizas y ahora en Estados Unidos, ¿no? Oscar, ahorita que estabas comentando digamos, un poco como los tipos de clientes, que a mí no me gusta utilizar la palabra clientes, prefiero el segundo término del título, que sería cómplices, o en todo caso, personas que buscan tener acceso a mujeres en situación de prostitución. Por ejemplo, y eso muy probablemente todas y seguramente tú también hemos escuchado el caso de, bueno, pues una comida de negocios, o que si el contrato muy importante, o que el cumpleaños de mi compadre fulanito, de mi amigo de toda la vida, ¿por qué no nos vamos al table a festejar? Pues vamos. Y eso es, pues sí, y eso es como muy, muy bien visto, no solo muy bien visto, sino muy bien aceptado e incluso aplaudido, no solo entre los hombres, sino incluso entre las mismas mujeres, parejas, hermanas, madres, primas, amigas, mujeres en general que rodean a estos hombres que tienen estas costumbres, como, no sé, ¿cómo les diré? Pues como si eres católico y vas a misa los domingos, es como lo normal. Entonces, si eres hombre y quieres festejar y quieres convivir con tus amigos y te vas al table, ¿qué tiene de raro? O sea, entiendo un poco de este lado la forma de pensar y de plantearse las cosas los hombres. ¿Cómo explicamos esta aceptación por parte de las mujeres? Por eso que te decía, ¿no? Que es mejor que... Mira, tiene que ver con las cuestiones de apropiación de la descendencia, ¿no? Es decir, le permito a mi esposo que se vaya con las putas porque eso implica que no va a buscarse un amante y hacer una nueva familia. Es decir, es un sentido de... algo que no quiero que me haga. También. Claro. Sí. Es una realidad también. Sí, tiene que ver con esas restricciones de orden sexual, y que en ese caso los hombres tenemos que autocoaccionar nuestras emociones y deseos sexuales en ese sentido, pero más bien permiten que se vayan con las mujeres en situación de prostitución, porque eso no tiene implicaciones de creación de familia por varias cosas. Es decir, las mujeres están ahí para contener el desfogue sexual, independientemente de las prácticas, ¿no? Todos los servicios que prestan estas mujeres. Y también tiene que ver con que pues no la ven como una amenaza, ¿no? O sea, es más fácil que se peleen con la amante y que tengan una enemistad con la amante que con la puta, porque la puta son muchas. Va de paso. Exacto. O sea, no es para fundar una familia, ¿no? Entonces por eso se permite, ¿no? El dicho de muchas mujeres es decir, bueno, con que cumpla aquí en la casa, Sí. me vale gorro lo que haga afuera, ¿no? O ya cuando en una relación poligámica, es decir, pues yo soy la catedral, ¿no? Las otras son las capillitas, ¿no? O sea, eso tiene implicaciones, ¿no? Fuertes para la construcción del hombre, y cómo las mujeres se adaptan a estas formas de pensar de nosotros los hombres.
Ahora, al principio decías, bueno, hay una tarea en desmitificar todo lo que va alrededor de quién es cliente y quién no. En el caso de los hombres, un grupo de amigos y demás, porque eso me llamó la atención cuando vino Gendes y la vez pasada que venías tú. ¿Realmente es tan aplaudido el irse con una prostituta? O sea, depende. ¿sí? Es que igual también es parte de este mito, porque me acuerdo que gente... ¿Finalmente es tan aplaudido entre hombres? Ajá, o sea, porque me acuerdo que decían que cuando vinieron los de Gendes a comentarnos, y después cuando viniste tú, decían, bueno, es que ellos van, así como que, pues es que me llevó el amigo, pero los 5 amigos decían, me llevó el amigo. No, o sea, no había uno de, pues fue mi idea y yo los llevé, o pues es que a mí me gusta, pues yo llevé a mis amigos. O sea, todos eran de me llevó el amigo. Entonces, por eso me pregunto si realmente si esto también es parte del mito, o si en serio sí es muy aplaudido, sí, o sea, reconocido. en serio sí es de vamos. Tiene que ver con, cuando tú haces una investigación, tiene que ver como con cómo construyes la metodología. Es decir, no sé bien cómo la hizo Gendes. Voy a poner un ejemplo que se hizo en Chile, creo que en Chile, en donde para sacar la percepción de los clientes, sacaron una convocatoria para trabajar en una revista tipo Playboy, ¿no? Entonces se citó a los posibles gerentes de esa revista, y entonces pues le dijeron, pues la idea es que nos digan toda la verdad sobre consumo sexual para ver si los aceptamos, ¿no? Y entonces ahí se abrió la posibilidad de que explayaran todo, ¿no? Entonces sacaron un determinado tipo de información más valiosa, creo, porque no hubo inhibiciones. Pero cuando tú haces una investigación diagnóstica con una organización tipo Gendes, y o sea, Gendes es muy ético y al principio siempre dice, somos Gendes, una organización, eso tiene implicaciones para cuando los informantes van a abrirse. O sea, claro, si de por sí la violencia contra las mujeres es mala, entonces esta es una forma de violencia. Por eso es el primo de una amiga. Sí, el primo de son condicionadas las respuestas, ¿no? No sé cómo podríamos hacer una investigación en ese sentido, pero... ¿Cómo lo hicieron en Chile, a lo mejor? No lo sé, porque también se engaña a las personas, o sea, no iban no iban a darles el empleo, ¿no? Yo creo que tiene que ser más como encontrar investigadores locales, que hay muchos que ya tienen mucho trabajo, sobre todo en Veracruz, en Acapulco, que han trabajado mucho desde el lado de los clientes, pero desde los clientes, ¿no? Habría que ver cómo eso nos puede servir para cuestiones de violencia contra las mujeres. Yo me preguntaba hace un momento que hablabas justamente, bueno, que Leti mencionó lo del table, ¿no? Entonces yo me preguntaba si socialmente es más aceptado ir a un table, ¿no? que a la calle. ¿Cómo a la calle? Sí, a buscar sexo servicio a la calle. O ir a uno de estos lugares como muy bonitos y que todos sabemos que en Insurgentes, sí. Hay muchos de esos. Socialmente, porque también me parece que entre hombres tiene implicaciones económicas, de estatus, de muchas cosas. Y yo he escuchado mucha gente, muchos hombres que dicen, sí, entonces cuando fuimos al table, pero nadie, y yo no podría decir que no lo han hecho, es como tan reconocido decir, sí, yo fui a Sullivan, o yo en Tlalpan, ¿no? Porque me parece que también ahí tendría que ver, no sé si con el tipo de cliente nada más, pero sí me parece que hay una aceptación social también diferente al hombre que va a un table que al hombre que va en un taxi a Calzada de Tlalpan, ¿no? Pues tiene que ver con los perfiles, ¿no? Y el poder adquisitivo. Es decir, no cualquiera, o sea, si un trabajador de una fábrica difícilmente va a poder ir a un table, ¿no? Pero socialmente eso no hay una diferencia entre el... Claro que sí, digo, todos, bueno, la mayoría de los hombres que son consumidores aspiran a ir a un lugar así, ¿no? En donde puedan pagar a una chica de 2,000 pesos o 5,000 pesos, ¿no? Por los servicios sexuales. Justo, qué cosas tiene la vida. Ahorita que me atoré en el metro, ahí en Tacubaya,
estaban yo creo que son migrantes tipo oaxaqueños, bueno, migrantes, no le pongamos estigma, pero o sea, su conversación estaba muy interesante y en lo que esperaba llegar a este programa, uno de ellos decía, sí, pues sí están bien bonitas, o sea, están chidas, ¿no? Pero están bien caras, ¿no? Mejor de eso que me gaste, ese dinero, pues mejor me voy al pueblo, invito a la María y pues la llevo al monte y pues hasta más limpiecita y luego me la llevo al cine y no me gasto toda la lana, ¿no? Sí, sí, no, y luego con estas, las de acá, estaban hablando de la zona de la Merced, pues no sabes si una infección o cualquier cosa, aunque te pongas gorrito, ¿no? Y entonces, y estaban ahí, sí, dice, pues imagínate, son 200 pinches pesos, pues, o sea, 200 pesos, ¿no? Entonces, viendo como el nivel económico, pues 200 pesos, y luego si vas a un table te gastas mínimo 1000 pesos, o no sé cuánto, más o mínimo Y luego si 1000 vas a- pesos, y nada más vas a tomarte la chela así a ver, ¿no? Ya si quieres los privados y todo eso tiene otro costo, y si quieres las salidas, pues te cobran por hora o por salida, ¿no? O por día, por noche, perdón. Bueno, también por día. Y que quisiera abordar dos cosas. Sí tiene que ver con una construcción de la masculinidad. Es decir, van porque tienen que ir, porque si no voy, me sacan del grupo de hombres. ¿No? Es decir, si no voy, pues entonces o soy marica o soy poco hombre o no tengo la lana, pero si les digo que no tengo la lana, ellos me invitan, ¿no? O sea, por eso son mis amigos, ¿no? Y entonces vamos, aunque no tenga ganas de nada, entonces, y si te ven que no consumes, hasta te invitan a las chicas, ¿no? Tiene que ver con, demuéstrame que eres mi par, ¿no? Eso de pacto de caballeros es porque tenemos la capacidad de entablar estas relaciones. Y les voy a poner otro ejemplo que vimos en la Roosevelt, en Nueva York. Nosotros llegamos a un restaurante, ¿no? Y a comer y eso, ¿no? En la Roosevelt. Bueno, también donde nos andamos metiendo. Y entonces, después de las 11, pues ya se apagaron las luces y empezaron luces de colores y cosas así, empezaron a llegar las chavas, las denominadas ficheras, ¿no? Y entonces ya como a las 2 de la mañana salían, creo que el cambio de turnos de los migrantes, y entonces se empezó a llenar, ¿no? Entonces empezaban a bailar y ahí a tomar chelas, $5, $10 por tomarte una chela con ellas y $2 por bailar con ellas, ¿no? Y a mí me llevaron la atención dos paisas, ¿no? Llegaron, un gordito y otro flaco, y se sentaron, ¿no? Y pidieron 2 cubetas de chelas, ¿no? Y ahí estaban. Y un chavo, pues, empezó a bailar con una chica y la llevó a la mesa y estaba cheleando. Y el otro chavo, el gordito, a los 10 minutos máximo, se quedó, pero así bien privado de sueño, así en la mesa. Así. No estaba borracho, estaba muy cansado y se quedó dormido, ¿no? Y ahí estuvo como 3 horas o 2 horas en lo que estuvimos ahí. Dormido. Es decir, la construcción de la masculinidad implica eso. No me voy porque es mi cuate, es mi partner, entonces lo tengo que esperar. Y el otro, muy divertido y todo, ¿no? Pero el otro, pues digo, no, tiene que ver con eso. No estoy disfrutando como hombre esta participación en el consumo sexual y eso tiene afectaciones en lo emocional. Pero y si vemos, y tampoco me voy, porque también, ¿qué es lo que se busca en los servicios sexuales? Una es la satisfacción sexual o estas fantasías sexuales, y eso tiene sus costos, pero también busca a las mujeres que escuchen, ¿no? Que escuchen como fue con mi pareja, porque estoy yendo, porque qué es lo que me pasó en la semana, ¿no? Y por eso se vuelven clientes frecuentes, porque independientemente de que busquen el lazo sexual, buscan un lazo afectivo, ¿no? Y para eso sirve estos espacios donde se ofrecen los servicios sexuales, porque son una construcción. Es decir, los proxenetas enseñan a las mujeres cómo se debe tratar al cliente. Es decir, que si llega el ruquito, pues tratarlo como un abuelito, que se haga sentir como el rabo, ¿cómo se llama? Rabo verde, ¿no? Sí. O sea, este hombre viejo que lo pueden hacer sentir joven. Entonces, a partir de una teatralización de la potencia sexual, que no nos gusta tanto, que nosotros que nos digan que somos el mejor y que, ¿no? Superhéroe, ¿no? Eso hacen muy bien las mujeres en determinados espacios, y eso es lo que sirve. Y eso también ha llevado a algunos investigadores, sobre todo investigando a mujeres en situación de prostitución. No voy a decir nombres, pero sí hay investigaciones que se han hecho con mujeres en donde las entrevistan, o sea, van
como a consumir servicios, no consumen, pero hacen las entrevistas, ¿no? Y entonces ahí las chavas les preguntan por qué llegaron, por qué están ahí. Y claro, las mujeres han sido educadas para responder este tipo de preguntas. Porque no solo los investigadores llegan, ¿no? Claro. Llegan policías, llegan Claro. pastores, llegan clientes que las quieren sacar de la prostitución. Entonces se va formando una idea de que están ahí porque les gusta. A lo mejor sí fueron violadas, todos dicen que son violadas, ¿no? Que fueron violadas, abusadas de niñas. En México no es tanto así, no he hecho investigaciones al respecto, pero esa tendencia de que son todas abusadas sexualmente por el padre, el hermano o el tío, en México no opera tanto, ¿no? Esa es una estadística que sale de investigaciones en Estados Unidos, que el sistema proxeneta se apropia, lo trae a México y les dice a las mujeres que están ahí porque alguien las abusó sexualmente. Es como, ¿por qué llegan ahí, no? Y luego están ahí porque pues es un dinero fácil, mantienen a los hijos, pero están ahí por voluntad, ¿no? Entonces, o sea, esa teatralidad que usan con sí, los hombres se usa también con los investigadores, y los investigadores lo retoman y lo ponen como una evidencia ahí. Y la otra, es que me iba a decir, la pregunta de Leti es, en México hay dos tendencias claras, ¿no? Las abolicionistas y las mujeres pro trabajo, ¿no? En la literatura se habla de clientes cuando estás hablando de pro trabajo, y se habla de cómplices de la trata cuando se habla del protocolo de Palermo y esta categoría que ha salido ahí, y la otra de las abolicionistas, que es el prostituyente, ¿no? Entonces, ¿qué está generando todo este debate? Un enfrentamiento entre tendencias que yo creo que es un falso debate que le sirve al sistema proxeneta, porque mientras se estén enfrentando las posturas, no se combaten las condiciones estructurales de la prostitución. Yo creo y digo, no digo, pienso, y ahora lo digo, que el enfrentamiento no nos lleva a nada. O sea, vamos a estar así como 10 o 100 años. O sea, ¿qué era? Cintillas, rondillas de Sor Juana, redondillas, de Sor Juana es de 1600, el texto, ¿no? Y que yo no me acuerdo cómo dice, pero tiene... ¿Quién peca más? ¿Quién paga por pecar o quién peca por la paga? Exacto. Palabras ¿no? más, palabras menos, ¿no? Es decir, es esta forma de cómo Sor Juana evidencia que la mujer está ahí porque tiene que sobrevivir, ¿no? Y peca por sobrevivir, y el otro paga por pecar, ¿no? O sea, es decir, el cliente. Entonces, si entendemos esta lógica de Sor Juana, ¿no? Y luego vemos otros ejemplos como la Madre Antonia en España, y cómo surge el Centro Madre Antonia de las Hermanas Oblatas, y en esta sensación de decir, pues lo que está detrás de todo esto son las condiciones estructurales que llevan a las mujeres en estar en situación de prostitución. Entonces hace todo un movimiento para ayudar a las mujeres, ¿no? Es decir, y la otra tendencia actual ahora es cómo algunas personas que se dicen defensoras de las víctimas ahora quieren ayudar a los padrotes, ¿no? Pero en otro momento satanizan y violentan a los clientes. Es decir, yo la vi en un foro arengando a todos los en Puebla, diciendo que ahora, como ya se sanciona al cliente de la trata de 2 a 30 años, o 2 a 40 años, sí, son conscientes de eso. Es una o sea, no sé cómo escribieron ese artículo, yo creo que con las patas y durmiendo con el enemigo, el enemigo entre las patas, no sé, pero eso, o sea, mal redactado se compone, ¿no? Pero la intención política e ideológica es eso, ¿no? Es decir, yo, y cito, yo quiero que Puebla sea el primer estado que sancione al primer cliente, porque esos, dijo, animales, no son animales, son bestias, porque los animales entienden un poco, ¿no? Esas bestias que violan constantemente 50 veces a una mujer, esos no merecen perdón, casi que se vayan al infierno. Y yo, a ver, alce la mano quien está de acuerdo conmigo, y pues más de la mitad del auditorio levantó la mano, ¿no? Porque es el uso, ¿no? Sí, yo porque una le hice así, pues no se levantó, ¿no? Pero esta tendencia muy de pastores, ¿no? De arengar a las personas a que hagan estas cosas, pues no nos va a llevar a nada, ¿no? No es con esto ni con el modelo sueco,
que lo vamos a lograr tan fácilmente si no tenemos las mediaciones necesarias. Es decir, tenemos un problema y tenemos que ir a la raíz del problema, pero no es enfrentándonos con los clientes, porque los clientes son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros pares. Todos. En todo caso sería más bien generar conciencia precisamente entre nuestros amigos, nuestros padres, entre tal, y buscar maneras de relacionarnos en una forma distinta, en una forma de respeto, en una forma de amor, que es más amor respetuoso que otra cosa, ¿no? Y perdón que te interrumpa, Oscar, pero ya básicamente ya como que nos están quitando el micrófono. No sé si quieran como hacer un comentario final en 10 segundos, Diana y Albania. Diana, yo en 10 segundos luego no puedo decir nada. No. Bueno, se los dejo. Aprovechen. ¿Un comentario final, Oscar? Pues solo que si queremos cambiar las cosas con el cliente sería a través de un diálogo intercultural, es decir, conocernos más como hombres clientes y no satanizarnos, porque si no la otra vía es más compleja e inalcanzable. Ok, bueno, pues ya por último, la próxima semana vamos a tener aquí un invitado que nos va a hablar sobre los aspectos jurídicos del delito de trata de personas en México. Si tienen alguna duda o comentario que quieran que se aborde aquí en el programa, por favor escríbanos un correo a rostrosdelatrata@gmail.com, y también si quieren hacer algún comentario respecto a lo que nuestro invitado Oscar Montiel Torres comentó en el transcurso del programa, igual nos lo hacen llegar, ya te mandaremos los correos para que des oportuna respuesta ahí. Y pues muchas gracias por acompañarnos. A continuación sigue el programa de respuestas y nos vemos la próxima semana. Gracias.